el comisionado Luis Carlos Restrepo no hubiera llegado a ninguna parte con alguien de las autodefensas. Él llegó con alguien que era su asesor, la persona que lo asesoraba en la forma de desarrollar los diálogos, y lo que hicimos fue hacerlo abiertamente, y por eso se filmó con la prensa por delante. De ninguna manera allí había asesores. Los asesores eran los de Luis Carlos Restrepo, que éramos Liliana Beaine y yo. No había nadie más, y estoy seguro que Luis Carlos Restrepo no hubiera recibido nadie que hubiera llegado de parte de la autodefensa. ¿Por cuánto tiempo? ¿A quién le contesto? A la señorita. Dime, Ernesto. ¿Por cuánto tiempo prestó sus servicios al señor Luis Carlos Restrepo? Mira, las cosas fueron así, Ernesto. Hubo un proceso que comenzó más o menos 2 años y medio antes. Cuando Luis Carlos Restrepo vio que estaba trancado el proceso con el Bloque Norte, me buscó y me dijo: ¿cree usted, Sergio, que se puede establecer por medio de llevar un contacto? Y yo le dije: creo que sí, comisionado, déjeme intentarlo. Y empecé a buscar ese contacto, que se produjo unos meses más tarde cuando me respondieron un correo, y con autorización y por solicitud del alto comisionado y del gobierno del presidente Uribe, comencé a dialogar. Dialogar es construir confianza entre las partes. Yo hablé en representación de una de las partes, y quien me contestaba de su parte únicamente. Entonces, la relación que se estableció fue una relación para construir confianza, para poder llegar a lo que llegamos: desmovilizar casi 5.000 hombres armados, sacarlos de la guerra y lograr lo que se logró, que fue un escenario de paz. En parte contestó la pregunta que le iba a hacer, pero la inquietud que me queda es: ¿cómo por el 40 confía en usted si no era su amigo, si no se conocían? ¿Cómo confía en una persona que no conozco? ¿Por qué ocurrió esto? Si usted no se conocía con 40. Yo no he dicho eso, no he dicho nunca que no lo conocía. No era su amigo. No, tampoco lo he dicho. Yo voy a decir cómo son las cosas. Yo estudié en Bogotá hasta los 12 años, estudié en el Ateneo del Rosario. En ese mismo colegio estudiaba Rodrigo Pupo. La familia Pupo y la familia mía son familias amigas de toda la vida, como son amigas mías la familia Socarrás, la familia Valle, la familia Matos y todas las familias vallenatas. Hoy en día todavía la gente de Valledupar casi toda se conoce y sabe quién es quién. Luego voy a vivir a Bogotá a los 12 años y me quedo en Bogotá todo el resto de la vida, con regresos esporádicos a Valledupar, unas veces en plan de vacaciones y otras veces en plan de realizar actividades alrededor de la cultura o la política. Rodrigo Tovar también fue a vivir a Bogotá mucho más tarde, cuando él debía tener unos 17, 18 años. Yo entonces era un muchacho de 14 o 15, él es unos años mayor que yo. Luego nunca estuvimos en el mismo grupo de amigos, pero yo sí lo conocía, a él y a toda su familia, a su padre, a su madre. Conocía a su esposa, conocía a quien luego fue su esposa, conocía a toda su familia. Sería infame decir que no lo conocía. Yo sí lo conocía, claro que lo conocía, y porque lo conocía fue que busqué el contacto con un vallenato como él, de parte de un vallenato como yo, para decirle: creo que hay una oportunidad de paz, creo que hay una oportunidad para que cese esta conflagración. El gobierno ha puesto la seguridad en el primer orden, y el gobierno lo ha hecho pensando que debe ser el Estado y no los actores armados quienes se arrogan la función de establecer quién domina o quién no domina un territorio. Y eso, que es la autodefensa, es algo que está completamente fuera de control ya. Creo que es el momento de dar un paso al lado. Más o menos ese fue el argumento. Y yo me valí de ser vallenato, me valí de conocer su familia, me valí de miles de argumentos, dialécticos todos, argumentos que fueron desplegados a lo largo de mucho tiempo, tal vez 2 años. 2 años en donde los contactos eran muy difíciles al principio, porque al principio eran contactos que se hacían con citas previas. Yo informaba a Luis Carlos Restrepo, me autorizaba, iba, volvía, informaba qué me decían, me contestaban, y todo el tiempo fui muy transparente y muy claro con Rodrigo Tovar, porque la confianza no se construye engañando, sino con la verdad. Don Sergio, la senadora Claudia López acaba de terminar en su cuenta. ¿Usted tenía algunos negocios antes de hacer estas negociaciones con Rodrigo Tovar? ¿Cuánto que decirle? Yo debo ser la obsesión de la senadora Claudia López.
La senadora Claudia López llegó al Senado construyendo una escalera con peldaños hechos de la honra de mucha gente. Y la honra mía es un insumo para ella. Pero si ella tuviera pruebas sobre eso, ya habría puesto las denuncias respectivas y la justicia se habría encargado. Yo les quiero contar a ustedes que mi vida ha sido escrutada profundamente porque la senadora Claudia López y su refrito de hoy viene vociferando hace mucho tiempo contra mí. Ella lo que tiene que hacer es contestar unas preguntas que les voy a hacer yo ahora. Que diga sí o no, ella le solicitó avales del grupo y del partido Alas a Álvaro Araújo en mi presencia en su casa en Bogotá. Eso es verdad. Que diga sí o no, trabajó para el gobierno de Álvaro Uribe. Y que diga sí o no, todas sus denuncias no fueron sino un camino al Senado donde está ahora. Y ahora me imagino que tendrá intereses más altos y quiere seguir usando el mismo método que la llevó allí. Serio, no es la primera vez que se hace un cuestionamiento a la familia Araújo, porque ahora, previo a una temporada electoral del candidato a la alcaldía de Valledupar, hace la revelación de este video. No, la revelación del video es para probar de qué lado de la ley y de la vida estaba yo, porque en el video ustedes pueden ver cómo llego, con quién llego, quiénes están de camuflado y quiénes estamos de civil, quiénes caminamos y nos fuimos juntos y cómo se surtió el proceso. El video lo he tenido guardado mucho tiempo porque yo pensé francamente con algo de inocencia que algún día iba a poder llevar este tema a una universidad, a contar la experiencia de paz que se dio, porque esto fue muy arduo. El comisionado lo dijo en el Senado de la República, que la labor de Sergio Araújo había sido una tarea patriótica, muchas veces malinterpretada en muchos momentos posteriores, pero que él daba fe de que así había sido. Entonces lo muestro hoy porque antes nunca había sido periodístico mostrarlo. Pero ese video estuvo en manos del medio que lo filmó y les pareció que no era importante divulgarlo. A mí me parece importante hoy para que ustedes vean lo que ya les acabo de decir. Sergio, ¿por qué hacer una campaña o por qué incluir en la campaña de la alcaldía la desmovilización de Jorge 40? ¿Por qué aprovechar esa desmovilización para hacer esa campaña? ¿Eso hace parte de una estrategia publicitaria de su campaña? Es una estrategia publicitaria de quienes no son capaces de aceptar que yo soy un candidato cívico, que tengo una visión de ciudad, que tengo propuestas, que tengo claridad en el norte de a dónde quiero conducir Valledupar. Y la estrategia es salir a dispararme desde todos los flancos por la radio, la televisión y los medios nacionales. Lo que yo estoy haciendo es responder con evidencia, no con fabricaciones como hacen desde la fundación que me atacan y la señora a la que se refirieron hace un rato. ¿Por qué cree que no se dimensiona o visiona el mismo papel que usted puso en el tema de la desmovilización con quienes lo han hecho en el tema de la FARC? Muy buena pregunta. La FARC son una organización de 54 años tal vez. En 54 años uno tiene tiempo de tender todo tipo de estrategias. Las FARC han permeado la justicia, han permeado todos los estamentos de la vida nacional. Luego, muchas veces cuando creemos estar hablando con una persona de la sociedad civil, estamos hablando con un actor político que habla en nombre de la subversión y de la FARC. Yo no me atrevo a señalar a nadie porque en Colombia acusar sin pruebas es muy costoso para quien no esté en la izquierda. Pero cuando uno oye a una persona sindicarlo a uno impunemente y en cambio cada cosa que uno dice lo lleva al más alto de los estigmas, no puede menos que entender que esa penetración que fue parte de un plan se va logrando, porque la justicia en muchas partes, en muchos estamentos de la rama judicial, quienes reciben las denuncias las engavetan cuando son del lado de la vida civil hacia los actores de izquierda que destruyen la honra de las personas que nos atrevemos a denunciar. Todo lo que se diga desde el ámbito del centro es desconsiderado y todas las acusaciones que se digan desde la extrema izquierda, así sean con apariencia de tema civil, son bien consideradas. Sergio, usted siendo amigo de infancia de Jorge 40, siendo víctima de la guerrilla, ¿no tuvo la tentación de camuflarse, de ser parte de las autodefensas? Nunca, porque primero, vuelvo a precisar, Jorge 40 y yo, o sea, Rodrigo Tovar, no éramos del mismo grupo de amigos, él era mayor que yo. Entonces, más que un conocido, más que un amigo de infancia, él lo que era un conocido de infancia. En el proceso de la desmovilización, en 2 años de diálogo, en esa tarea de construir confianza,
encontramos muchas cosas que nos unían de la época de la infancia, incluso sueños de Valledupar, pero mi relación con él antes nunca fue estrecha. Mi relación con él era una relación circunstancial, de eventualidades. Pero no, le contesto su pregunta claramente, yo nunca tuve dudas ni tribulaciones en ese sentido, entre otras cosas porque yo no tenía negocios en Valledupar, no tenía finca en Valledupar, no tenía, digamos, un entorno propio patrimonial que defender. Entonces, nunca se me cruzó por la mente eso. Cuando yo le pregunté a él por qué había entrado a esto, él me relató anecdóticamente unos pasajes que están en el libro de Alonso Sánchez Baute, porque Alonso pudo entrevistarlo a él en una celda, en la cárcel de Antioquia, donde estuvo antes de ser extraditado. Y él ahí relata las razones, esas fueron las mismas que me contó a mí. Sergio, esta coyuntura ha permitido que gente que no lo había escuchado a usted comience a escucharlo. Bueno, he escuchado gente que dice que bien, el hombre que estaba tras bambalinas ahora pues está exponiendo sus ideas, pero pareciera que se estuviera distrayendo ahora, tratando de disipar todas estas dudas. ¿Cuánto tiempo más se va a mantener esta situación? ¿Cuánto tiempo más se va a distraer usted en esto? De todos modos, tiene que salir a hacerlo. ¿Y cómo va a hacer para que la gente confíe y no crea que el alcalde que vaya a tener va a estar entretenido 4 años? Muy buena pregunta. Esta es la última vez en que me refiero a este episodio, porque no tengo ni más nada que mostrar, ni más nada que contestar distinto a lo que ustedes me digan. Por supuesto, antes de esto, estuve presto si la justicia me hubiera llamado. A mí nunca la justicia me llamó por esto, porque el fiscal de la época y el siguiente, que es el actual, siempre supo que yo actué con base en una solicitud gubernamental, porque hay prueba escrita de eso, y porque hay prueba testimonial, y porque además hay una ventaja, y es que todos los protagonistas están vivos. Yo no tendría cómo haber concertado esto ni con Luis Carlos Restrepo, ni con Rodrigo Tovar, que está en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Pero él está vivo, ustedes tienen la posibilidad de buscarlo y pedirle que diga si yo miento. Lo mismo a Luis Carlos Restrepo, con quien algunos de ustedes, quizá los medios de comunicación tengan algún modo de comunicarse. Yo no lo tengo. Además, los eventos que desencadenan esta decisión de invitarlos a un café para que me pregunten lo que quieran, se deriva de las acusaciones sistemáticas que se exacerban en estos días cuando soy candidato a la alcaldía. Yo hubiera querido hacer una campaña de propuestas, que es lo que estoy haciendo, sin mancharla con estos temas que en mi opinión no son vergonzantes para mí, sino un motivo de orgullo. Yo quiero dejar en el aire una pregunta. Como sea, yo logré, junto al doctor Luis Carlos Restrepo, por su solicitud, la desmovilización de 5.000 hombres que estaban en armas contra la sociedad, porque quien está fuera del Estado está en contra de la sociedad armada. Eso se logró, y eso es algo que no puede ser un estigma en mi contra. Yo quiero saber quién más puede decir yo he hecho esto por mi sociedad. Sergio, ¿esta situación no lo ha llevado a pensar en declinar de sus aspiraciones? De ninguna manera. La única cosa que puede hacer que un hombre retroceda es lo que habite en su conciencia y en su memoria, y la mía está muy tranquila, ambas. Continuando con la pregunta que me hizo Jiménez, o sea, usted está deteniendo un tiempo ahora para contestarle a los que lo están atacando. De ser alcalde, podría ocurrir también, aunque usted dice que es la última vez que se va a referir, pero podría ocurrir también que le va a dedicar mucho tiempo a defenderse de sus ataques, porque siendo alcalde ya la situación es otra cosa. No. Cuando yo sea alcalde, porque yo estoy seguro que Valledupar no se va a dejar enturbiar la visión, y su decisión será votar por quien presenta la mejor visión de ciudad. Cuando yo sea alcalde, voy a dedicarme a trabajar con las comunidades, voy a dedicarme a trabajar con el empresariado, voy a dedicarme a concertar las soluciones de Valledupar y a materializarlas. Pero en la otra esquina va a estar la gente atacándolo con el tema. Tendrán que hacerlo en tribunales, y ahí tendrán todas las de perder, y perderán el tiempo, y lo saben porque la evidencia es contundente. Candidato, yo entiendo la posición, y ahora pues que usted hace esa explicación, pues ya uno va desmenuzando cómo funcionó todo en su tiempo. Pero usted acaba de decir,
¿Cuántos ciudadanos han hecho esta labor patriótica? Y suena pues bastante anegado de su parte, pero también dijo, yo presté unos servicios a un gobierno y para prestar unos servicios usted tuvo pues una cancelación por eso, una remuneración por eso, es lo que yo quiero conocer. ¿Fue así tan negado ese servicio? No, yo nunca cobré por eso, yo sentí que estaba haciendo algo por mi tierra. Yo recibí eventualmente gastos de movilización y casi siempre me desplazaba con el doctor Luis Carlos Restrepo, pero yo nunca cobré un centavo por eso. ¿Cuánto tiempo tiene de no vivir en Valledupar? No, yo he vivido en Valledupar, yo tengo casa en Valledupar, tengo empresa en Valledupar, genero empleo en Valledupar. Tengo hoy en día una propiedad que adquirí de mi padre en 2007, o sea, una herencia, que es una propiedad rural, donde tengo una empresa de biotecnología, hacemos embriones y hacemos una cantidad de cosas muy interesantes que serán objeto de otro tema. En alguna oportunidad Jorge 40 ha expresado, se habrá sentido, como debe sentirse hoy en la cárcel de los Estados Unidos, presionado por el gobierno al que confió para la desmovilización. ¿No teme que en algún momento usted decía que se le podía preguntar, pero que en algún momento prenda algún ventilador hipotético, un ventilador mentiroso en su nombre? No lo sé, esa pregunta es para él, yo no tendría cómo contestar eso. Aquí hemos visto de todo. Yo sé que cuando Rodrigo Tovar se iba a desmovilizar, cuando Jorge 40 se iba a desmovilizar, él estaba lleno de desconfianza sobre esto y yo le dije que era una oportunidad dentro de la ley y con un gobierno que respetaría lo pactado. Hace poco vi un titular de prensa en donde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, decía en un mensaje a la FARC que quién se iba a desmovilizar y entregar las armas para terminar en una cárcel. Eso lo dijo Santos referente a la FARC. Yo creo que eso debió ser pensado también por quienes se desmovilizaron en aquel momento, porque hay que recordar que esto fue una gente que se desmovilizó frente a un compromiso que hizo el gobierno. Yo no participé en los compromisos, yo participé en la etapa de construcción de confianza, porque Luis Carlos Restrepo fue enfático conmigo en decirme que yo no podía ofrecer nada que él no pudiera decir con su propia voz. Luis Carlos fue muy celoso en eso y nunca transó nada, nunca quiso firmar nada, nunca permitió que lo llevaran a un punto en donde las condiciones las pusiera nadie diferente al gobierno. De ahí la frase que alguna vez le dijo que eso no era un proceso de reinserción, sino un proceso en donde lo que había era un acto de contrición. Usted habla que salvó esas 5.000 almas, esos 5.000 hombres que entregaron las armas. De esos 5.000, más o menos 2.000 quedaron en Valledupar y hay más o menos 1.500 que están en el proceso de reintegración. ¿Usted está buscando esos votos? No, yo no he acudido a eso, pero además quiero precisar una vez más. Yo no dije que yo salvé 5.000 almas. Yo dije que yo ayudé a que 5.000 fusiles se desactivaran y que con eso no es lo mismo. Muchas vidas se salvaron. El gesto fue de ellos, de los 5.000 hombres que se desmovilizaron. Sería canalla que yo quisiera robarme ese mérito y no lo voy a hacer. Pero ¿está buscando los votos de esa gente? No los estoy buscando los votos de Valledupar, ellos incluidos, porque creo que inclusión es lo que hay que hacer con todas estas personas. No hay mucho afán de poder en la familia, teniendo en cuenta de que hay 3 candidatos con los mismos apellidos. ¿No vislumbra eso en un futuro que más bien se desmovilicen 2 y apoyen a uno al final de elecciones? ¿Me estás hablando de la familia Timochenko, que se va a desmovilizar? No, la familia Araújo, precisamente que haya 2 candidatos que tienen pertenencia a la familia Araújo, lo que prueba es que esto no es un clan político, sino que es una familia con gente independiente. Esta es la misma familia en la que de la que es miembro el magistrado Jaime Araújo Rentería, que es un activista de izquierda. Y en la familia se ve de todo. Si ustedes me quieren encasillar familiarmente, me tienen que encasillar con la FARC, porque las 2 hermanas de Ricardo Palmera están casadas, una con un hermano de mi padre y otra con un hermano de mi madre. Y el aval que a mí me dieron en el año 2000 para ser candidato, la vez anterior que fui, me lo expidió el Partido Liberal, donde es miembro la senadora Piedad Córdoba y el doctor Antonio Navarro Wolf, que se acababa de desmovilizar. Y mis amigos de esa época eran el representante Luis Fernando Rincón,
que en el M19 conocían como el comandante Sergio, y me decía tocayo. Entonces yo, si me van a estigmatizar por una cosa, yo acepto, pero me la redondean completa. O sea, no va a haber unión política, No, es no que va yo... a aceptar unión política ni de Jaime ni de Roberto. No, es que yo no soy candidato de ninguna familia, yo soy candidato de un partido, de un sector de pensamiento y de la ciudadanía de mi tierra. Una pregunta curiosa, ¿por qué 8 estrellas? Son 8 puntos en el programa, 8 puntos en el programa que esperamos que sean las estrellas que iluminen Valledupar.